tardes, tengan todos. Le habla el hermano Pedro Palencia de la Iglesia Evangelística Alcance Victoria Guatire, Venezuela. Estamos en este momento aquí de la Iglesia Guatire. Le doy gracias a Dios pues, por este privilegio pues, que me da en este momento de poder compartir la palabra con ustedes, y agradecido también por nuestro pastor que nos da este privilegio de compartir esta hermosa palabra con ustedes hoy viernes, un viernes de evangelístico. Pues quiero entrar en la lectura de la palabra en el libro de los Colosenses. En los Colosenses vamos a estar leyendo. Como bien sabemos, la iglesia esta carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo en Roma cuando se encontraba preso pues, con su siervo Timoteo. Pues, y este era un hombre pues, que aprovechaba su tiempo. Pues en ese momento vemos como el apóstol Pablo estaba en el espíritu, pues él estaba en lo que estaba. Pues. Entonces, él escribe esta carta a los Colosenses y fue dirigida hacia esa iglesia. Como bien sabemos, ahí en esa iglesia de Colosenses se había infiltrado una doctrina, una mezcla de judaísmo con legalismo, filosofía huecas, mandamientos de hombre, que es lo que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día pues, con ese tipo de enseñanzas, porque están llegando muchas enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pues. Entonces, esos mensajes que llegan a través de YouTube, tenemos que analizarlo pues, y compararlo con la palabra de Dios, porque esta carta que estamos leyendo ahorita es precisamente donde Pablo se estaba aplicando un tipo de herejía en esa iglesia. Pues estaban en esa iglesia, una era el culto a los ángeles, también el conocimiento gnóstico, el mentalismo. Una de las debilidades de la iglesia era la influencia de falsas doctrinas. Practicaban ceremonias, rituales, y aquí Pablo les recuerda y les enseña la victoria espiritual mediante la unión con Cristo, que no se necesita una conducta superior, ni estar invocando espíritus ni ángeles para acercarnos a Dios, solo arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Por eso es que Pablo nos dice, porque el sacrificio que Dios hizo por todos nosotros fue suficiente y perfecto como para acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Voy a estar leyendo en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9, donde vemos cómo Pablo sigue un patrón, una conducta de norma, donde nos van a llevar y nos van a instruir y nos van a enseñar cómo es que se debe conducir un cristiano delante de la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Colosenses, en capítulo 1, versículo 9, dice de la manera siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que esté lleno del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de los pecados. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, ¿ve?, nos está dando estas instrucciones, ¿ve?, y es la manera, ¿ve?, la manera más perfecta, ¿ve?, que el Señor nos manda y nos dirige cómo es que debemos conducirnos nosotros a través de la palabra de Dios y no a través de doctrinas y enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, sino que hacen es confundir a los creyentes, ¿ve?, hacen confundir a los creyentes. Entonces por eso es muy importante, ¿ve?, comparar los mensajes con lo que nos está diciendo el Señor en su palabra, ¿ve?, porque todo tiene que ir de acuerdo a como está en la palabra de Dios, ¿ve? Pablo le está presentando aquí a los corintios, ¿ve?, a los colosenses, y le dice, Pablo le está diciendo aquí que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, pues, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y por medio también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Entonces Pablo aquí le está presentando, nos está haciendo esta pequeña reflexión, ¿ve?, y nos está presentando, ¿ve?, que en Dios, que en Jesucristo, que en ese sacrificio de Dios es suficiente, ¿ve?, es un sacrificio perfecto, ¿ve?, que Él trazó ese camino, ¿ve?, para que el hombre siguiera los pasos del Señor Jesucristo, ¿ve?, para que siguiéramos el ejemplo de Él, ¿ve?, para que siguiéramos sus pasos, ¿ve?, conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿ve? Pablo nos habla en el capítulo 2, 8, nos dice y nos exhorta, ¿ve?, y nos dice, mira, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuiste circuncidado con toda circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 16 dice de la manera siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el apóstol Pablo aquí le damos gracias a Dios en este momento porque por esta reflexión que Pablo nos hace, y le pedimos pues que se haga la voluntad del Señor en cada uno de nosotros, pues, y que nosotros tenemos que pedirle pues mucha orientación a Dios y mucha visión espiritual en estos tiempos, en estos tiempos tan confusos, donde hay tanta confusión en el mundo, que se dicen tantas cosas, pero una de las cosas que nos da, una de las cosas que tenemos que ir nosotros es directamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios esa es una palabra perfecta, pues, porque a veces buscamos, a veces los consejos son muy buenos, pero a veces no son consejos que están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 3 del mismo libro, versículo 5, Dios nos hace reflexionar, y nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero que ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, pues. Y le damos gracias a Dios, pues, le damos gracias a Dios en este momento por esta bella palabra, Señor, que el Señor en este momento me ha puesto, pues, para que comparta con ustedes, pues. Yo les invito, pues, a todos, pues, que reflexionen en estas palabras, que tengamos mucho cuidado en estos tiempos, pues, que busquemos mucho, pues, la lectura de la palabra de Dios, pues, y que no leamos muchas cosas, que los consejos de hombres, porque a veces los consejos son buenos, pero no están conforme a la palabra de Dios. Entonces lo que hacen es confundirnos a nosotros. Entonces en vez de ayudarnos, lo que hacen es debilitarnos la fe, pues. Entonces es muy importante que leamos la palabra de Dios, y esta carta también, que leamos esta carta de los Colosenses, porque aquí es donde Pablo analiza este poco de herejías que estaban mezcladas en esta iglesia, y había mucha confusión. Entonces, por eso le damos gracias en este momento, y gracias le doy a Dios, pues, por este privilegio que me ha dado de compartir la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente, los guarde y me los siga bendiciendo, y será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.